No es solo una anécdota, no es solo una pequeña polémica. Dios o el diablo están en los detalles. Las declaraciones de la ministra saliente de Trabajo, siquiera que no fue ministra de Cultura, porque evidentemente la señora hubiera subastado hasta la última moneda del Galeón San José, y lo digo con toda la autoridad de haber sido director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que tuvo que ver directamente con la ley de patrimonio cultural sumergido para proteger el Galeón San José, que supuestamente está bajo mar, ojalá siga bajo el agua. Bueno, la ministra saliente de Trabajo, que era candidata fija para el Ministerio de Cultura, les dio por la economía naranja, que ha sido un fracaso contundente, ha sido tan fracaso como lo será el Ministerio de Ciencia, desgraciadamente, por las condiciones que ustedes y yo ya sabemos. Si hablamos de economía naranja tendríamos que compararlos con Taiwán y no con la greco-quimbayada del folleto donde figura el nombre del hoy presidente de Colombia. La señora pasa de Trabajo a Interior, es decir, a manejar la política colombiana. Y por supuesto, uno se preguntará cómo manejará en términos de tienda esta señora que confunde la economía con la contabilidad, la eterna secretaria del expresidente Álvaro Uribe, que dice que se puede contratar a un ingeniero por 2 horas y que entonces cotice por 2 horas, que dice que no va a haber una reforma pensional sino tocar estructuralmente la inequidad social de las pensiones porque le preocupan los viejitos. Hágame el favor, cuando en este país mandan a que la gente se pensione en los sistemas privados de pensión donde Protección y Porvenir solo son uno, Sindicato Antioqueño y Luis Carlos Sarmiento Angulo Limitada. Son tan hipócritas estos sepulcros blanqueados que nos gobiernan que evidentemente dan pena ajena. Pero no solo administran al país como una finca, sino con mentalidad de tendero, con el perdón de los tenderos que sean generosos y que ellos sí fían, porque estos ni siquiera son capaces de fiar en su profunda mezquindad. Permítanme contarles una anécdota a propósito de lo que en este momento está ocurriendo en Francia tras el debate de un proyecto de ley que tendía a que se le compensara económicamente al padre que perdiera un hijo por 5 o 12 días. La mayoría que sostiene el gobierno del presidente Emmanuel Macron evidentemente se opuso por orden del gobierno, salvo la secretaria de Estado encargada de la equidad o de la igualdad entre hombres y mujeres. En ese país existe ese cargo, que desafió al gobierno e hizo que el presidente Emmanuel Macron tuviera que dar una declaración concerniente a que por favor se corrigiera esa falta de humanidad. Por supuesto, hoy el editorialista de Le Monde dice que esa amonestación no es solo para el gobierno de Emmanuel Macron, sino para él mismo, porque por ser tan tecnocrático se está quedando sin relato. He ahí lo que podemos sacar como corolario de aquellos políticos o politiqueros, burócratas o tecnócratas. Ojalá tuviéramos buenos burócratas y tecnócratas en Colombia con esta mentalidad gamonal y de tenderos de los que nos gobiernan, pero bueno, en el sentido de que las estadísticas, los datos sin relato no sirven, no valen, son como la fe sin obras, son letra muerta, se las lleva el viento, son paja que arrebata el viento. Pero estos desgraciados que gobiernan a la inmensa mayoría, lo único que favorecen son los intereses de ellos y de quienes en realidad los pusieron, que son los banqueros, los potentados, los dueños de Protección y Porvenir, como en Colombia, donde Protección y Porvenir solo hay uno. Pero continuando un poco con la anécdota de la ministra Arango, la eterna secretaria de Álvaro Uribe, evidentemente hay gente tan estúpida o tan imbécil, o digámoslo francamente, tan conformista, tan resignada, que sale a decir, no, siquiera nos contratan por 2 horitas. Una de las mayores desgracias de Colombia no solamente se llama el síndrome de Estocolmo, sino el hacer permanentemente de la necesidad virtud, es decir, ante una tragedia, ante algo grave, ante un escándalo, siempre salir a decir que puede haber algo peor y que hay que darle gracias a Dios y a la Virgen porque siquiera no ocurrió lo peor. Más o menos como si al muchacho le robaron los tenis, lo atracaron, le quitaron el computador y hay que darle gracias a Dios que siquiera no lo violaron. Pues esa maldita resignación hay que cambiarla por indignación, porque aquellos que dicen que no hay que perdonarle la deuda condonada a los jóvenes que le deben a ICETEX tienen a sus hijos estudiando afuera. Aquellos que dicen que hay que pensionarse en el sistema privado de Protección y Porvenir
reciben jugosas pensiones del sistema público de Colpensiones. Aquellos que dicen que hay que contratar por horas, a ellos sería a quienes habría que contratar por horas, empezando por los corruptos senadores de Colombia que no asisten a las sesiones. Ahí sí habría que hacerle caso al senador Gustavo Bolívar, cuyo proyecto de ley nunca cuajó, de que se le pague por horas a estos desgraciados del Congreso de Colombia. A eso sí que se necesita por horas. Y a esta cantidad de ministros mediocres, lamentables, con mentalidad de tenderos, que se les pague por horas. A esos que ahorran el saldo anterior para en el siguiente periodo pagar 0 impuestos. Ese es el ejemplo que nos dan los sepulcros blanqueados que nos gobiernan. Y yo les pregunto a ustedes desde esta columna de Pelando el Cobre, ¿pueden cambiar la maldita resignación por indignación? Pelando el Cobre, desde las 2 orillas.